Hola nuevamente a todos, bienvenidísimos a esta muestra de belleza e historia reunidas en un solo país. Yo he viajado por muchas partes, por medio mundo, y puedo decirles sin temor a equivocarme, es algo que ya he repetido varias veces, pero nunca me canso de decirlo. Colombia es el país más hermoso del mundo. No tenemos estos grandes monumentos que vemos en otras partes del mundo, pero tenemos unos paisajes y una topografía de todo tipo. O sea, la cantidad de cosas en un mismo territorio que tenemos es impresionante. Y si a eso le agregamos que cada región de Colombia em, tiene unas tradiciones culturales propias, lo hace increíblemente, lo enriquece muchísimo más. Entonces, cada región de Colombia es un tesoro que vale la pena conocer, descubrir y también mostrarle al mundo. Entonces, hoy yo los voy a invitar a conocer nuestro país hogar y a maravillarnos no solo con nuestros paisajes, sino también con nuestras tradiciones hermanas. Cada vez vamos a tener más destinos nacionales porque estamos encantadas de hacer este viaje y estamos explorando cada vez más regiones de Colombia para traerles a ustedes más viajes por el país. Por lo pronto tenemos la oferta de nuestros próximos tres destinos, que son destinos de verdad que tienen que estar en la lista de viajes por Colombia. Mompox, San Agustín y la Tatacoa y Guaviare. Entonces voy a hablar de cada uno de los tres. Em, Al final de la presentación de cada uno voy a dejar un espacio pues cortico para por si quieren hacer alguna pregunta en particular de ese viaje o me la pueden escribir por el chat y yo la respondo y luego seguimos con el siguiente para no hacerlo muy largo y ya al final de toda la presentación, ahí sí, si quieren podemos volver a hacer las preguntas que se quedaron sin responder o que se les ocurrió después, no importa que haya sido del primer viaje o del segundo o del tercero, ¿de acuerdo? Empecemos con Mompox, que Mompox es una ciudad que exige decisión, porque no queda de paso, o sea, no se pasa a Mompox para ir a ninguna parte. Em, Tiene muy poca conectividad aérea, tiene aeropuerto, pero realmente es muy poco funcional. El acceso no es inmediato, entonces a Mompox hay que querer ir. Y esa aparente dificultad es justamente lo que la ha protegido. Y lo que vamos a encontrar allá no es una reconstrucción, ni es una escenografía, sino un centro histórico vivo que ha conservado casi intacto su trazado urbano colonial, su arquitectura, su propio ritmo. Esta ciudad fue clave en la historia del Caribe colombiano porque durante la colonia fue un importante puerto fluvial sobre el Magdalena, articulando el comercio con Cartagena y con el interior del virreinato. Y más adelante tuvo un papel muy decisivo en los movimientos independentistas. Mompox fue una de las primeras ciudades en declarar la ruptura con la corona española, incluso antes que Cartagena. Pero bueno, más allá de los grandes hitos, lo que hace especial a Mompox es cómo esas capas de historia siguen presentes en el día a día, en sus iglesias barrocas, en sus oficios como la filigrana, que no son artesanías para turistas, sino que son realmente tradiciones familiares heredadas generación tras generación. Y en una vida cotidiana, pues que ha sido absorbida, que no ha sido absorbida todavía por ese turismo de masas. La experiencia en Mompox no se trata de ir a ver monumentos y tomarse fotos, es aprender a leer la ciudad como un texto histórico, como un documento vivo que nos habla del mestizaje cultural, de la religiosidad popular, del peso del río y de la economía fluvial, de un ordenamiento urbano hispánico y de un tipo de vida que hoy parece pues ya estar en vías de extinción, que es la vida sin prisas. Llegamos a Mompox volando desde Bogotá hacia Valledupar en la mañana y desde allí vamos a tomar un transporte terrestre que nos lleva hasta Mompox en un trayecto aproximado de unas 5 horas. Es una ruta que cruza zonas rurales del Caribe interior, con tramos de carretera pavimentada, otras en regular estado, que son muy propios de una región que ha permanecido
un poco aislada de ese gran turismo. Y este acceso menos directo, pues, como les contaba, es parte de lo que ha permitido que Mompox conserve su autenticidad. No hay grandes cadenas hoteleras ni infraestructuras invasivas. Lo que encontramos al llegar es un centro histórico que mantiene su estructura colonial, sus casas bajas, sus calles amplias de piedra y pues una lógica urbana pensada para la vida en torno al río. Llegamos a media tarde, nos alojamos en una casa adaptada como hotel, muy linda, muy bonita, con una arquitectura tradicional, con espacios muy cómodos. Y ese primer día ahí ya está pensado para descansar del trayecto, para empezar a familiarizarnos con el entorno, porque Mompox no se recorre con afán. Así que desde el primer momento proponemos una aproximación pausada, con tiempo para instalarse, para reconocer el espacio y para prepararse para el contenido cultural que vendrá en los siguientes días. El segundo día lo vamos a dedicar a entender el valor patrimonial y simbólico de Mompox. Entonces, vamos a hacer un recorrido a pie por el centro histórico acompañado, pues, obviamente de un guía experto en historia y en arquitectura colonial. Eh, es una visita que busca darle contexto a lo que vemos y ayudarnos a leer la ciudad con una mirada mucho más informada. Este día visitamos iglesias, plazas, antiguos conventos, algunas casas señoriales que aún conservan elementos originales de los siglos XVIII y XIX. Y un punto clave es la iglesia de Santa Bárbara, que es reconocida por su campanario octogonal y por ser uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad. También dándole voz valga la redundancia, a voces que no se han escuchado durante mucho tiempo. Vamos a pasar por la casa de Candelario Beso, que es un poeta nacido en Mompox, que hoy es una figura reivindicada por su aporte a la literatura afrocolombiana. Y durante el recorrido vamos a hacer referencia a la importancia de Mompox como centro comercial y político en la época colonial y como uno de los primeros lugares del país en declarar, como les había dicho, su adhesión al movimiento independentista. Por la noche tendremos una experiencia muy especial, que es una cena a bordo de una chalupa sobre el río Magdalena. Vamos a navegar en un tramo muy tranquilo del río, con música suave, muy buena conversación y una cena preparada por cocineros locales. Entonces, esta es una forma distinta de cerrar el día en la que vamos a integrar el paisaje, la gastronomía, el sentido comunitario que siempre ha tenido el Magdalena para quienes han vivido en sus orillas y regresamos al hotel y descansamos. Al siguiente día es un día mucho más biodiverso, por decirlo de algún modo. En la mañana salimos en canoa hacia el brazo de Mompox, lo que se llama la Ciénaga de Piquiño, dependiendo también, obviamente, de las condiciones climáticas. Esta salida tiene un enfoque más ambiental, más etnográfico, porque es una zona de humedales con gran biodiversidad donde es posible observar las aves acuáticas, la vegetación de ribera y algunos elementos del paisaje que explican cómo la vida momposina se organiza en función del agua. Esta navegación es tranquila, es guiada, se explican aquí las dinámicas del ecosistema, la relación entre las comunidades locales y la ciénaga, el impacto de los cambios climáticos en estos entornos. No es una actividad deportiva ni turística en el sentido comercial, es una experiencia de observación e interpretación del paisaje. Y en la tarde, ya regresamos a tierra, complementamos, mejor dicho, cambiamos completamente el enfoque y entramos en una de las tradiciones artesanales más importantes de la región, que es la filigrana momposina. Vamos a visitar talleres donde se elabora este tipo de orfebrería en oro y plata, siguiendo técnicas heredadas del periodo colonial español. Aquí no se trata solo de mirar vitrinas, sino de conocer el proceso completo, desde el fundido del metal hasta el trenzado minucioso del hilo. ¿Sí? Vamos a hablar con los orfebres, vamos a ver cómo trabajan, vamos a entender por qué esta técnica ha sido reconocida como patrimonio cultural. Es decir, este es un día que combina naturaleza, cultura material y saberes tradicionales. La idea es que ustedes como viajeros comprendan cómo estos elementos están conectados y cómo forman parte de la identidad regional que se sostiene por la transmisión oral,
por la práctica constante y por la apropiación del territorio. Este día lo iniciamos con una actividad gastronómica muy interesante, muy rica, organizada en una casa, en una casona tradicional del centro histórico. No es una clase de cocina ni de degustación genérica. Es una experiencia diseñada para conocer ingredientes, para conocer técnicas, para conocer los relatos que hacen parte de la cocina momposina. Entonces, los platos que se presentan tienen trasfondo. Vamos a hablar de los productos locales, de las recetas familiares y de la función que cumple la comida en las celebraciones religiosas y cotidianas, pues, en Mompox. Eh, Más que sabores exóticos o una preparación súper mega elaborada, aquí lo que se transmite es una forma de entender la mesa como espacio de memoria y de identidad en Mompox. Es la persona que nos recibe, comparte su historia, el contexto de cada plato y la manera como la cocina ha sido una herramienta de transmisión cultural en Mompox. Y por la tarde hacemos la ruta de las alfombras, que es una tradición religiosa que ha sido mantenida por generaciones. Es muy famosa esta actividad de Mompox. Esta actividad no es una representación para visitantes, sino que es una práctica real, es una práctica que está muy viva, que forma parte de la Semana Santa sobre todo y de otras celebraciones religiosas locales. Vamos a aprender cómo se elabora una alfombra, se llama alfombra, pero podríamos decirle que sí, pues sí, es un tapete de acerrín teñido con flores. Vamos a entender cuál es su simbolismo, cuál es el sentido de una obra pues perecedera, ¿cierto? Que es pensada para desaparecer. Y la actividad va a estar guiada por un alfombrista que nos explica el diseño, los materiales y que nos invita a participar en parte del proceso. Entonces aquí no solo vamos a observar, sino que vamos a entrar en contacto con una práctica estética y espiritual profundamente enraizada en la comunidad de Mompox. Este día lo que busca es mostrar que el patrimonio cultural no se limita a los edificios o a los museos ni al río, sino que también se encuentra en los gestos cotidianos, en la comida hecha en casa, en las expresiones de la fe popular. Nos despedimos de Mompox y salimos temprano por carretera rumbo a Cartagena. Y en el camino hacemos una parada fundamental. Hacemos una parada en San Basilio de Palenque, que es reconocido como el primer pueblo libre de América y que es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La visita a Palenque está centrada en el encuentro con una comunidad que ha preservado de manera muy activa y consciente una herencia africana, eh, pues que está que es única en el continente, que hace parte también de nuestras tradiciones. Y allí se mantiene viva una lengua propia, que es el palenquero. Se practican las tradiciones musicales, religiosas, culinarias, que tienen origen en los cimarrones que fundaron el pueblo en el siglo XVII y se transmite una historia de resistencia que no ha sido contada lo suficiente en los relatos oficiales del país y por eso es que queremos ir a visibilizarlo. El almuerzo lo vamos a tomar en el pueblo con preparaciones locales sencillas pero muy representativas. Eh, y ya después de la visita continuamos el trayecto hacia Cartagena, donde vamos a pasar la última noche. Llegamos a Cartagena, el resto de la tarde es libre para descansar o para caminar por la ciudad si lo desea. Y el día 6 pues ya es en Cartagena. Nos levantamos por la mañana y organizamos el traslado al aeropuerto de Cartagena para quienes deseen regresar ese día. Si alguien se quiere quedar, extender su estadía en Cartagena, podemos organizarlo sin ningún problema o puede hacerlo también por su cuenta. Es un viaje corto, es un viaje que nos ha permitido ver, o lo que queremos también mostrarles es, no es simplemente un recorrido turístico convencional, es una inmersión en dos territorios profundamente significativos para entender la historia cultural de Colombia. Mompox, con su legado colonial intacto y su vida cotidiana que conserva los oficios, los rituales, la forma de habitar el tiempo y Palenque con su resistencia activa, con su lengua propia y con una memoria africana que sigue siendo fuerza viva. Ambos lugares nos muestran que el patrimonio no está solo en los monumentos, sino también en las formas de hablar, de cocinar, de caminar, de creer y de resistir.
Y obviamente, como no puede faltar en Colombia, todo enmarcado en un espacio ambiental espectacular. Em, entonces este viaje pues nos ha llevado a estos dos lugares que no se parecen entre sí, eh, pero que sí que se necesitan para comprender mejor el país. La ficha técnica de este viaje, la fecha es del 4 al 9 de julio. Tenemos aquí los precios por porción terrestre por persona, en acomodación doble 3.960.000, en acomodación individual 4.620.000. Vamos a hacer un grupo de 15 personas para que sea fácil todo, para que sea muy fluida la experiencia y la actividad. La idea es que al momento de la reserva se haga, si se puede, el 50% del valor del viaje. Si no, podemos acordar eh, otra forma de pago, pero el saldo final sí debe estar pago el 1 de junio. ¿Sí? Así que bien, tenemos este mes para realizar las reservas y los diferentes pagos. En los hoteles previstos tenemos Mompox, el Hotel La Gloria, y en Cartagena hicimos un cambio que les estaríamos confirmando. Ya no va a ser el Hotel Nácar, pero muy bonito, súper bien ubicado ahí en el centro histórico. Este viaje incluye todas las noches de alojamiento, que son 4 noches. Voy a quitar esto, que no me deja ver. Todas las noches de alojamiento, 4 noches en Mompox, una noche en Cartagena. Todas las comidas de acuerdo a la descripción del itinerario, es decir, la cena y el almuerzo que les incluía y todos los desayunos. Los traslados desde Valledupar hasta Mompox, de Mompox a Palenque, de Palenque a Cartagena. Todos los traslados al aeropuerto si viajan en la ruta del grupo con el grupo. Todas las entradas y experiencias descritas en el programa, los guías, por supuesto, pues en español, toda nuestra asistencia y acompañamiento. Y lo que no incluye este precio son los tiquetes aéreos, las propinas, los gastos y cualquier gasto, digamos, no especificado en el itinerario. Em, Bien, y ahora quiero entonces llevarlos a un lugar completamente distinto. Simón Pox y Palenque nos invitan a mirar hacia la historia colonial y la raíz afrocolombiana del Caribe. Lo que viene ahora nos lleva al sur del país, a un territorio de montañas, de desiertos y de muchos misterios tallados en piedra. Hablo de San Agustín y del desierto de la Tatacoa, por supuesto, un viaje que no solo cambia el paisaje, sino también las preguntas que nos hacemos, porque aquí el pasado no está escrito en los libros, está enterrado, está esculpido, está escondido y vamos a ir a buscarlo. Viajar a San Agustín no es solo conocer un sitio arqueológico importante, es la necrópolis más grande del mundo y es entrar en contacto con una civilización prehispánica que dejó huellas profundas, pero que seguimos sin comprender del todo. Y eso, en lugar de ser un obstáculo, es justamente lo que lo hace más fascinante. Estamos hablando de un territorio donde se han encontrado cientos de esculturas monolíticas, tumbas subterráneas, sistemas hidráulicos, espacios ceremoniales construidos hace más de 2000 años. Y todo esto en la confluencia de dos cordilleras muy cerquita del nacimiento del río Magdalena. Y no es casualidad, este fue un centro espiritual, simbólico y posiblemente político, cuya magnitud solo se entiende al estar ahí, caminando entre las estatuas. Y el viaje no se limita a San Agustín, empezamos por Neiva y el desierto de la Tatacoa, que nos ofrece otro tipo de paisaje, un ecosistema seco de origen geológico complejo, que fue en algún momento un bosque tropical, no siempre ha sido desierto, y que hoy es uno de los puntos de observación astronómica más importante del país. Entonces, aquí en este desierto se combinan ciencia, historia natural y mucha cultura popular. Este itinerario lo hemos diseñado para quienes no buscan respuestas fáciles. Es para quienes se sienten atraídos por lo que aún no se ha resuelto, por las culturas que nos precedieron y por los territorios que guardan esas preguntas abiertas. Así que vamos a conocer el recorrido. El día 1 volamos hacia la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, y este primer día está destinado simplemente a la llegada y al descanso. Sabemos que cada viajero llega con su propio ritmo, así que no programamos actividades para esta jornada. Neiva tampoco ofrece mayor actividad. Nos vamos a alojar en un hotel muy cómodo, con buena ubicación, y vamos a aprovechar este espacio para que cada quien se vaya acomodando, revise la información del viaje y se prepare para el recorrido que empieza
realmente al día siguiente. Comenzamos el día con una actividad que combina naturaleza, tradiciones culinarias e historia geológica. Vamos a salir de Neiva hacia el malecón del río Magdalena. Ahí tomamos una lanchita pequeña hasta el pueblo de Fortalecillas. Este trayecto, que realmente es muy corto por el río, permite entender cómo el Magdalena sigue siendo esa vía de conexión fundamental para muchas comunidades de esta región. Y ahí en Fortalecillas vamos a participar en un taller gastronómico centrado en la preparación, pues, de las achiras, que es el producto típico del Huila, que son deliciosas, elaboradas a base de almidón. Es una planta el almidón de achira, perdón, que es una planta cultivada en la zona desde tiempos, pues, básicamente prehispánicos. Y esta actividad no es solamente práctica, sino que nos permite conocer de primera mano un ingrediente local, su proceso de elaboración y su significado cultural. ¿Por qué hacemos esta actividad en lugar de irnos directamente para el desierto? Porque siempre son unas 2 o 3 horitas hasta el desierto. Bueno, unas 2 horas. Porque el desierto no lo abren por la mañana. Entonces, para tener alguna actividad em, en la mañana, antes de irnos para el desierto, nos vamos para Fortalecillas. Y después del almuerzo, entonces ahí sí nos trasladamos por carretera hacia el desierto de la Tatacoa, esa zona semidesértica que en realidad, como les conté, es un bosque seco tropical. El paisaje, pues, es impresionante por su escala, por su estructura, que son las formaciones arcillosas, por sus cañones, por esos tonos rojizos y grises, y por ese ambiente que parece, pues, no sé, como suspendido entre el tiempo geológico y una vida rural actual. Durante la visita al desierto exploramos tanto la zona roja como la zona gris, que son 2 zonas que así se delimitan y se llaman, que presentan características y morfologías muy diferentes. Vamos a hacer caminatas suaves por senderos marcados, es decir, entramos al desierto en carros o en tuk-tuks, se hace una parada, hay una caminata, luego volvemos, nos montamos en los automóviles, vamos a otra zona del desierto, hacemos otra caminata, o sea, es decir, no es que vayamos a hacer todo el recorrido del desierto a pie. Em, y al final de la tarde, pues nos vamos a detener para ver el atardecer y ver cómo esa luz va cambiando sobre el terreno. Regresamos a Neiva al final del día. Es una jornada, yo sé que es exigente en términos de desplazamiento, pero es muy completa en términos de contenido y nos permite situarnos en una región donde la geografía, la historia natural y la cultura rural conviven, pues, de manera continua. De- Ay, se me fueron las imágenes del viaje a Mompox. Bueno, imaginemos. Ay, qué pesar, porque eran las imágenes ¿o será este? Sí, perfecto. Em, Nos trasladamos a San Agustín por la mañana, por carretera. El trayecto dura aproximadamente 5 horas, todo depende, digamos, del estado de la carretera. Esto es una forma también de ver las necesidades del país y cómo al apoyar el turismo hacemos una reclamación de mejora de infraestructuras. Entonces, yo lo lamento mucho, pero son unas 5 horas si no están arreglando la carretera o si no hay eh, algún corte de carril, ¿sí? Esta carretera atraviesa una zona montañosa del sur del Huila van a ver, con cambios de altitud, con curvas, algunos tramos pues en regular estado, pero es un recorrido muy bonito para acceder a una de las zonas arqueológicas bien importantes del país. Vale la pena hacer el esfuerzo. Una vez en San Agustín, tomamos el almuerzo, descansamos en el restaurante con productos típicos de la región y luego vamos a hacer un recorrido a pie por el pueblo. Em, Esta caminata está pensada para familiarizarnos con el entorno, entonces vamos a visitar la galería, que es el mercado local. Esta no es la diapositiva, era la anterior que no estaba. Vamos a ver entonces el mercado local, que le llaman la galería, y aquí podemos, pues, ver y en algunos casos probar frutas poco comunes fuera de esta zona, como el caimo, la guama o pues el tomate de árbol,
que son cosas que probablemente ya hayamos tomado, pero que en su contexto cultural, en la zona donde son famosos, pues tienen otro significado. También vamos a recorrer la calle de la Locería, que es la calle donde está la tienda de las artesanías. Ahí vemos tiendas que incluyen, no sé, instrumentos musicales tradicionales, objetos en guado y otras expresiones propias de la región andina o del mundo indígena del sur colombiano. Entonces, digamos que es una visita no para llegar de una al parque arqueológico, sino para descansar de ese tramo de carretera, cogerle el pulso al pueblo, caminarlo, también conocer el pueblo de San Agustín. Y al finalizar el recorrido nos vamos a alojar en un hotel que es rodeado de naturaleza. Es un hotel precioso y donde van a cerrar el día y descansar. Y al día siguiente, entonces ahí sí, que es el día 4, hacemos el Parque Arqueológico de San Agustín y el Alto de los Ídolos. Vamos a dedicar el día completo a la arqueología. Y bueno, este parque fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 95. Este sitio reúne una de las concentraciones de escultura monolítica más importantes de América, con tumbas, con altares, con estatuas, con complejos ceremoniales construidos por una cultura que habitó esta región entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era. Y además el acompañamiento del guía es fundamental para entender eso, es un guía fantástico. Comenzamos con la visita guiada al Museo del Parque y ahí se presenta un programa general sobre las investigaciones arqueológicas, o sea, es decir, sobre lo que sabemos, sobre el uso de los materiales, las hipótesis sobre el sentido simbólico de las estatuas, porque nada está realmente definido, sobre la organización social de la cultura agustiniana y a partir de ahí ya empieza el recorrido de las mesitas A, B, C y D, que es la división, digamos, del parque, el Bosque de las Estatuas y dos de los puntos más destacados del parque, que es la Fuente de Lavapatas, que es una estructura tallada directamente sobre la roca con canales y con figuras de uso ceremonial, y el Alto de Lavapatas, desde donde se tiene una vista panorámica del conjunto espectacular. Todo el recorrido del parque es a pie, dura aproximadamente unas 3 horas, los tramos de sendero están en muy buen estado. em, Pueden, digamos, o sea, se hace a un ritmo normal, ¿sí? Después del almuerzo ya visitan el Alto de los Ídolos, que es otro sitio arqueológico de gran importancia ubicado a las afueras del pueblo, que complementa el parque arqueológico con estatuas funerarias, con túmulos. Es decir, no solo está concentrado en el parque, sino que realmente hay diseminado por la región muchísimas de estos monolitos que pues todos tienen su característica y pues no se pueden visitar todos, pero visitamos los más importantes. Y al regresar al hotel, al finalizar el día, regresamos al hotel. El día 5 lo dedicamos al Estrecho del Magdalena, que es el punto más angosto del río en todo su recorrido por Colombia. Las personas o los viajeros que hagan todos nuestros viajes van a terminar con una relación muy estrecha con el río Magdalena. Bueno, aquí en este punto que es el estrecho, es apenas unos pocos metros de ancho entre grandes bloques de roca, pero más allá de lo visual, este lugar es relevante porque nos permite dimensionar cómo el Magdalena, que en otros tramos parece un cuerpo de agua súper inmenso, aquí se concentra en una corriente poderosa pero pequeña, en un paisaje de bosque andino y el lugar ha sido considerado sagrado por distintas comunidades a lo largo del tiempo y eso se ha visto reflejado en las expresiones artísticas que se ven en los museos y en los yacimientos arqueológicos. Desde allí nos desplazamos al pequeño municipio de Obando, donde vamos a visitar un museo arqueológico local que a pesar de su tamaño, a pesar de que es muy chiquitico, alberga unas piezas de mucho valor, eh, de tumbas prehispánicas similares a las del Parque de Tierra Adentro y tiene una reproducción de la figura conocida como el pez alado, que es una joya de orfebrería precolombina hermosa, pero el original se encuentra en el Museo de Oro de Bogotá.
Pero bueno, ahí podemos ver una réplica, digamos, en su hábitat. Y la visita a este museo les ayuda a ampliar el panorama sobre las culturas que habitaron esta región antes de que llegaran los españoles. En la tarde realizamos una visita a la finca La Cabaña, que es una finca de producción orgánica. Entonces me van a decir, sí, pues que yo he ido a muchas fincas cafeteras en el eje cafetero, en Antioquia, casi que todas las partes de Colombia tienen fincas cafeteras, pero, y yo que soy del eje cafetero, me parece igual de interesante ir porque cada variedad de café en Colombia es distinta y a veces no nos damos cuenta de eso. En esta finca cafetera nos va a recibir su propietario, Luis Alejandro, y él ha mantenido la tradición cafetera de su familia por pues, más de 50 años, pero el recorrido, que incluye todo el proceso desde el cultivo y la recolección hasta el secado, hasta la selección del esa selección manual del grano y la preparación final. Y más allá de estos aspectos técnicos, lo que vamos a hacer es entender al café no solo como el producto de exportación que es, sino como parte fundamental de la economía de esta región y qué hace diferente el café del Huila, que, que me perdonarán mis paisanos del eje cafetero, pero este es uno de los cafés más ricos y más suaves que tiene Colombia. Entonces vale la pena ir a hacer esa degustación de cafés especiales preparados con métodos diversos y explicados con detalle. Y finalmente, pues el día ya 6 en la mañana iniciamos el traslado de regreso por carretera hacia Neiva, donde cada viajero pues tomará su vuelo de retorno a casa, si lo desean. Unos pues, yo me imagino que todos regresarán a Bogotá. El trayecto nuevamente sus 5 horas, entonces el vuelo será en la tarde. Este viaje nos ha permitido entrar en contacto con una parte del país que conserva eh, el cuestionamiento, las preguntas abiertas que yo les decía al principio. En San Agustín, más que respuestas, encontramos indicios de una civilización que nos interpela sobre el silencio de la piedra. Y en Tatacoa nos enfrentamos a un paisaje que guarda la memoria geológica, ¿sí? Lo que veremos y lo que aprenderemos depende en gran parte de nuestra disposición a observar, a preguntarnos y a reconocer que hay territorios donde la historia, pues, no siempre está escrita, sino enterrada, erosionada, dispersa y que sin embargo nos dice muchas cosas. Este viaje va del, se me fue la fecha, 13 al 18 de agosto, perdón. Tiene un precio en acomodación doble o individual, en este caso vale lo mismo, de 4.593.000. Se reserva con 500.000. Ahí tiene unas fechas de pago orientativas que ya pues pasó el porcentaje de la mitad, pero las nuevas personas que entren al viaje podrán tener, digamos, su consideración al respecto, pero el 10 de julio debemos pagar el 100% del viaje. Los hoteles en Neiva es el Hotel GHL Style Neiva y en San Agustín el Hotel Acahuanca, que es preciosísimo, preciosísimo. Incluye el alojamiento con desayuno, los almuerzos, este viaje sí incluye todos los almuerzos, todos los traslados terrestres, todas las entradas a los monumentos y a las visitas que les mencioné, un guía SASU les tengo en este viaje, todo nuestro acompañamiento, por supuesto, y lo que no incluye lo usual, que son los tiquetes aéreos, los gastos no especificados y las propinas. Muy bien, entonces cambiamos nuevamente de paisaje brutalmente y nos vamos hacia el Guaviare, que es un territorio que durante décadas estuvo muy fuera del mapa turístico. Y hoy se abre como una de las regiones más sorprendentes del país. Creo que se ganó el año pasado el premio al destino emergente en Latinoamérica. Y aquí la selva, el arte rupestre, las comunidades indígenas, los ríos de colores se cruzan en un viaje que no es sencillo, pero que vale cada paso. Vamos a descubrir por qué el Guaviare está dejando de ser un destino emergente para convertirse en un referente del turismo cultural y natural en Colombia.
Hablar del Guaviare es hablar de un territorio que durante años fue inaccesible para la mayoría, por razones geográficas, por razones políticas, por razones de seguridad. Pero hoy, sin perder su carácter, el Guaviare empieza a recibir viajeros interesados en algo más que paisaje. Em, Personas que quieren entender cómo se vive, qué se conserva y qué se transforma en una región, digamos, de frontera, en esa frontera entre la Orinoquía y la Amazonía. Este viaje nos lleva al oriente colombiano y es una zona de transición ecológica muy rica en biodiversidad, pero también en historia. Aquí se encuentran algunas de las muestras más impresionantes de arte rupestre del continente y yo me atrevería a decir que del mundo, con pictogramas que se extienden por paredes de roca en medio de la selva y que han empezado a ser reconocidos por la comunidad científica internacional en las últimas décadas, porque realmente cambia la datación de la llegada del hombre a América. Y además del patrimonio arqueológico, el Guaviare ofrece experiencias en contacto con comunidades locales, resguardos indígenas, paisajes de selva húmeda, ríos cristalinos, formaciones geológicas poco conocidas. O sea, esto es un mundo absolutamente espectacular. Pero voy a ser muy honesta y sincera, no es un destino fácil, requiere madrugar, requiere caminar, requiere adaptarse a unas condiciones rústicas, estar dispuesto a moverse con flexibilidad. Digamos que es un esfuerzo moderado, pero hay que estar bien físicamente. Es precisamente pues eso lo que hace todas esas, digamos, como dificultades, por llamarlo de algún modo, es lo que hace que este viaje tenga tanto sentido, porque es un viaje que hay que estar ahí y hay que sentir. El primer día llegamos a San José del Guaviare en avión desde Bogotá. Las personas que viven fuera de Bogotá tienen que ir a Bogotá porque no hay conexión, creo que no hay conexión con otros lugares del país. Eh, Es una ciudad muy pequeña, con infraestructura básica que funciona pues como el centro de operaciones para las excursiones a los sitios naturales y arqueológicos del entorno. Seguramente el Guaviare uno podría meterse mucho más adentro, pero no tiene la infraestructura para sostener el turismo. Uno no sabe si afortunadamente o lamentablemente, pero bueno, por ahora lo que está es maravilloso y controlado, se puede ver muy bien. Y desde este primer momento se hace evidente que esto no es un destino turístico convencional. Aquí los desplazamientos son más largos, las condiciones, como les digo, son rústicas, el contacto con la naturaleza es directo. Entonces llegan y después de almuerzo hacen la primera salida, que es la Puerta de Orión, que es una forma geológica de más de 15 metros de altura, que se ha convertido en el símbolo local de allá. Y más que la imagen visual, lo que interesa es entender cómo estas formaciones de roca, que son muy comunes en la región, son parte de un sistema geológico muy antiguo que da soporte a buena parte de la selva amazónica. Y la visita incluye una caminata corta sobre el terreno rocoso con explicación del origen de la formación y su importancia paisajística y cultural. Y desde allí continúan hacia Tranquilandia, una de las zonas más lindas del Goviare, que es un sector del río donde se forma un fenómeno conocido como el río de colores. Ustedes seguramente tienen en la mente que el río de colores está en Caño Cristales. Pues yo les recomiendo no ir más a Caño Cristales y ver el río de colores del Guaviare. El efecto que es, pues este efecto se produce por la presencia de estas algas microscópicas y minerales que según la época del año y la luz, porque no está todo el año, pero en la época del viaje sí lo van a estar, generan las tonalidades rojizas o también a veces verdes o amarillas. ¿Sí? Es un entorno natural muy frágil y por eso las visitas las tienen que controlar y limitar a ciertas zonas de baño. Este también es un viaje que requiere muchísima responsabilidad como nosotros como viajeros para hacer un turismo realmente sostenible y que esto no se vuelva lo que se convirtió Caño Cristales en el meta. Sí, queda muchísimo pesar. Y cerramos el día con el regreso a San José, una cena tranquila y esta jornada, nos permite empezar a tomarle el pulso a un destino que les va a exigir disposición, respeto por el entorno
y sobre todo una mirada abierta a lo que significa viajar a territorios de reciente apertura. El día 2 salimos temprano en lancha rápida por el río Guaviare. La navegación es parte esencial de este viaje, no solo como medio de transporte, sino como una forma de observar cómo se organiza la vida a lo largo de los ríos en esta región. En el trayecto es posible ver aves hermosas, formaciones rocosas impresionantes, vegetación de ribera y ocasionalmente, si es posible, comunidades dispersas en la orilla haciendo, digamos, sus quehaceres. El objetivo del día es llegar a la laguna Damas del Nare, que es un cuerpo de agua rodeado de selva, donde habita una población de delfines de agua dulce, conocidos localmente como toninas o bufeos. Y este es uno de los pocos lugares en Colombia donde se puede avistar esta especie en libertad y con cierta regularidad. No garantizamos el avistamiento porque es un entorno natural, no controlado, ellos no están domesticados ni amaestrados, pero en la mayoría de los casos sí se logra verlos. Y si las condiciones son adecuadas y ustedes quieren, hay posibilidad de nadar cerca de ellos, obviamente siempre siguiendo las indicaciones del día, del guía local para no perturbar el hábitat. Esta actividad incluye un almuerzo sencillo tipo picnic, porque estamos alejados, digamos, como de la zona rural y, em, y el almuerzo lo van a tener en un espacio muy bonito para disfrutar del entorno. Entonces, no, vuelvo y repito, no se trata de una experiencia turística masiva ni diseñada como espectáculo. Lo que buscamos es tener un acercamiento muy respetuoso a una especie única animal, que son estos delfines, y a un ecosistema que requiere conservación. Al finalizar del día o en la tarde regresamos a San José para descansar. Todo lo vamos a hacer desde San José del Guaviare. Este día, el día 3, lo vamos a dedicar a una de las zonas más importantes para visitar el Guaviare, que es el arte rupestre. Salimos por carretera hacia la vereda de Cerro Azul, una zona que alberga estos paneles de pictogramas precolombinos realizados con pigmentos naturales sobre las paredes de roca en medio de la selva. La caminata para llegar allá toma alrededor de unos 45 minutos y requiere un esfuerzo moderado. Hay ascensos, hay zonas húmedas, hay tramos sobre superficie rocosa, pero el recorrido está bien marcado, acompañado en todo momento por guías locales muy capacitados. Y una vez allá en el sitio arqueológico, accedemos a una de las paredes con mayor concentración de figuras. Ahí pueden ver representaciones humanas, animales, símbolos geométricos y escenas que todavía hoy están siendo estudiadas por los arqueólogos. No hay una interpretación única de estos pictogramas. Se sabe que fueron realizados por comunidades indígenas que habitaron la región hace miles y miles de años, pero mucho de su significado sigue siendo objeto de debate. Además, no todos tienen la misma antigüedad. Hay unos que están hace miles de años, pero hay otros que los hicieron a principio de siglo pasado, lo cual demuestra una continuidad en la tradición eh, y en la concepción cultural de esta comunidad pues, que no sabemos quiénes son. Y después del recorrido regresamos nuevamente a San José para descansar. Lo que se puede ver aquí en este día es una muestra, porque pinturas de este tipo de pictogramas hay eh, en el Parque Chiribiquete muchísimas. Lo que pasa es que no se puede acceder al Parque Chiribiquete precisamente para mantener su conservación, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que uno puede decir, ay, es que a mí me dijeron que había, sí, esto es lo que se puede ver, pero ya por esto vale la pena ir, ¿sí? Em, y entre más, digamos, concentrado para el turista esté, mejor, porque más se conserva lo demás. De todos modos, también es importante mostrar para concientizar y para concientizar y para valorar lo que tenemos, porque una vez conocido, uno lo puede valorar más y lo puede cuidar más. El día 4 hacemos una ruta que se llama Rupícola y nos vamos hacia la Laguna Negra. Entonces salimos temprano en vehículos. Estos son vehículos 4x4, camionetas, y van hacia la Bocatoma del embalse del Guaviare. Desde allí inician una caminata por senderos boscosos que los van a llevar a otra zona del río donde se produce el fenómeno, otro fenómeno del río de colores. Y a diferencia de Tranquilandia, esta área es mucho menos visitada, más resguardada, lo que permite una experiencia para ustedes más tranquila y más conectada con el entorno natural.
Nuevamente, la caminata no es difícil, pero sí requiere buena condición física y disposición para moverse en terreno regular. Y al llegar al río tenemos la posibilidad de bañarnos en aguas cristalinas, lo recomiendo mucho, hacer ese baño, pues dentro de esa vegetación densa, rodeados de las rocas y con los pozos naturales. Esta parte del recorrido está pensada para tener contacto directo con la geografía local sin mucha intervención turística visible. Esperemos pues que seamos el único grupo que esté ahí en este momento. Después del almuerzo, nos dirigimos a la Laguna Negra, que es una laguna rodeada por una vegetación amazónica secundaria, con aguas de color oscuro, porque tiene en el fondo unos sedimentos y un material orgánico en suspensión, y por eso el color oscuro y por eso el nombre de la Laguna Negra. Y hacemos un recorrido en embarcación por sus bordes, porque ahí vamos a observar la flora del entorno y con mucha suerte alguna fauna silvestre como aves o reptiles únicas de esta zona. Este día no tiene componentes arqueológicos ni históricos, pero es clave para entender al Guaviare desde su dimensión ecológica. La variedad de paisajes en tan pocos días revela como esa complejidad ambiental de esta región y también los retos que existen para su conservación. El día quinto, que ya es el último día en el Guaviare, la última mañana, vamos a realizar una salida corta hacia una cascada de agua cristalina ubicada a las afueras de San José. El acceso se hace por carretera y una caminata breve, es muy cerquita, es una visita muy sencilla en términos logísticos, pero es muy significativa para cerrar el viaje con un momento de contacto, pues también directo con el paisaje natural, porque pueden bañarse en esta cascada y después de esta visita regresan al hotel para cambiarse, recoger el equipaje y hacer el traslado al aeropuerto. Entonces, el Guaviare no es un destino de comodidad convencional, requiere adaptarse, moverse con flexibilidad, estar dispuestos a salir de ese formato turístico convencional, pero justamente por eso ofrece algo que otros lugares han perdido, que es la autenticidad. Em, El precio por porción terrestre para el Guaviare en acomodación doble es de 3.800.000 y en acomodación individual es de 4.320.000. La salida es el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre. Entonces, em, tenemos todavía tiempo para hacer pagos, para hacer reservas. Incluye todas las noches de alojamiento, la alimentación en restaurantes locales, todos los traslados, todas las entradas, los guías. Hay un seguro médico adicional a la EPS que llevemos, toda la asistencia de acompañamiento, mejor dicho, todo el paquete completo en el Guaviare. No incluye los tiquetes aéreos y las propinas a los guías y a los conductores. Ese es nuestro viaje al Guaviare. Son 3 regiones absolutamente mm, divinas. Recorrer estos destinos, pues yo creo que no es simplemente hacer turismo dentro del país, sino que es permitir que Colombia nos hable desde sus múltiples voces, desde lo colonial y lo mestizo de Mompox, la resistencia viva de Palenque o la espiritualidad milenaria de San Agustín, la fuerza geológica de la Tatacoa, los trazos ancestrales del Guaviare, la selva amazónica. Cada uno de estos territorios nos muestra una cara distinta del país. Es decir, no hay una Colombia, hay muchas, y conocerlas no solo amplía nuestro conocimiento, sino que nos transforma nuestra relación con este lugar que llamamos hogar. El país se nos revela en estos viajes como, no sé, no como el destino de los titulares ni de las postales, sino que se nos revela como un país profundo, complejo, inesperado, un país que exige caminar, preguntar, observar y que cuando realmente lo hacemos se deja ver como lo que realmente es, que es uno de los territorios más diversos, más hermosos y más culturalmente ricos del planeta. Entonces yo los invito a conocer Colombia porque conocer Colombia no es mirar hacia adentro, es abrirse a una experiencia que desafía nuestras ideas sobre lo que somos como sociedad, porque cada viaje nos devuelve con nuevas preguntas, con una conciencia más nítida de lo que significa vivir en esta geografía privilegiada, pero también desafiante al mismo tiempo.
El mensaje también, o digamos que lo que yo he querido hacer mostrando estos territorios y que es una campaña que yo me he metido en la cabeza y es darle cabida, darle voz a unos territorios que, pues, que nosotros no conocemos. Y es que yo hice un clic porque hay muchas cosas del país que yo no conozco, pero he viajado a 38 países. Y eso no puede ser, tenemos que apoyar. La única manera de que esas zonas salgan de, pues como del atraso en la infraestructura, la única forma de exigir que el país se modernice en carreteras, en accesos, que haya pueblos y poblaciones que estén más conectadas con el resto del país, es yendo a conocerlas, yendo a visitarlas. Y sí es verdad que Colombia es el país más lindo del mundo. O sea, es que yo no conozco otro país que tenga todo lo que tiene este país, en riqueza cultural, inmaterial y en paisaje. Todo en un mismo sitio. No, es que donde usted se vaya encuentra cosas maravillosas. La Y variedad. la variedad, claro, y cada vez eh, las regiones también se están dando cuenta que los colombianos podemos ir a hacer turismo. Es que mucho de los turismos, del turismo que se ha pensado tradicional, que es Cartagena, Medellín, incluso San Agustín, está muy pensado todavía para extranjeros. Entonces eso no puede ser. Hay que mostrar que nosotros en Colombia también conocemos. Y últimamente están saliendo muchas campañas a nivel de gremios con las agencias de viajes para mostrar otros territorios. Nosotros aquí en País de Aya estamos explorando en el radar zonas de Santander, del norte de Santander, del Bichada. La otra semana me voy para Mesetas, en Meta, a ver qué hay por allá, que me muestren, a ver si puedo llevar gente. O sea, rescatar todas esas zonas que hoy en día su forma de salir de toda esa tradición de inseguridad, de narcotráfico, es el turismo. Entonces, hay que hacer país también y apoyarlos. Mucha gente está volviendo a las tierras de las que salieron desplazados y se están encontrando con tierras en las que pueden hacer agroturismo o un turismo natural muy hermoso, sin explotación masiva, como también una fuente de vida. Ya digamos que hay zonas, y eso sí también soy sincera, sobre todo en el Guaviare o en la Amazonía, en la parte de las comunidades indígenas ya no está tan natural, porque muchas de esas comunidades indígenas se cristianizaron hace mucho tiempo con los misioneros protestantes ingleses y norteamericanos y dejaron de practicar sus antiguas tradiciones. Entonces ya no hay una naturalidad tan viva en la ancestralidad, pero de todos modos son poblaciones, son etnias que son tan colombianos como nosotros, pero que son muy distintos y que vale la pena ir a conocer y escuchar. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias por sus testimonios tan lindos y a las demás personas, pues espero que se animen a alguno de los tres viajes. Vamos a sacar más destinos para el año entrante también, por supuesto, diferentes. Viene Guajira, viene el Meta, viene Santander, así que hay que ir conociendo todas nuestras regiones. Les deseo una buena noche, que estén Gracias, muy muchas bien. gracias. Chao. Chao.